Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 47 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy hablamos del pensamiento de George Berkeley, considerado el tercero de los filósofos empiristas británicos del siglo XVIII, junto con John Locke y David Hume. Han sido y siguen siendo los pensadores británicos los que consideran a Berkeley un filósofo empirista. Desde que publicó sus teorías, Berkeley tuvo muchas críticas y no se le consideró por muchos como empirista. Ya Kant llamó a la filosofía de Berkeley idealismo dogmático. Kant escribe: el idealismo dogmático de Berkeley enseña que el espacio y todas las cosas de las que constituye parte integrante son algo imposible en sí, y que los objetos del espacio son puras imaginaciones. Esto lo dijo Kant, muy extrañado del empirismo de Berkeley, así como de estas aseveraciones formuladas por él. Indudablemente el empirismo de Berkeley es muy especial, ya que es cierto que muchas veces no es un empirismo y sus teorías recuerdan mucho más a los idealistas alemanes del siglo XIX, Fichte, Schelling o Hegel. Pero también es cierto que en su pensamiento hay tesis empiristas. Eso sí, Berkeley criticó abiertamente muchas ideas de Locke, así como el concepto de ciencia de Newton. ¿Y todo esto debido a qué? ¿Y cuáles son las tesis empiristas de Berkeley? ¿Qué críticas hizo a Locke y a la ciencia de Newton? ¿Hay idealismo en sus tesis? Ahora vamos a explicarlo. Berkeley, en sus primeras obras, parece que mantiene tesis empiristas. Estas obras son principalmente el ensayo sobre una nueva teoría de la visión y el tratado sobre los principios del conocimiento. Es en sus obras posteriores, De Motu, Alcifrón, los tres diálogos entre Hilas y Filonus y Siris o cadena de reflexiones e investigaciones filosóficas sobre las virtudes del agua de alquitrán y otros argumentos relacionados entre sí y que derivan uno del otro, donde mantiene tesis que son ya abiertamente una apología de la religión cristiana, así como un ataque a la física newtoniana de la época. Realmente se puede afirmar que Berkeley es al empirismo de Locke lo mismo que Malebranche es al racionalismo de Descartes. Ambos utilizaron al empirismo o al cartesianismo para hacer una apología de la religión cristiana. Así, ya desde el principio, Berkeley utiliza al empirismo para poder criticar finalmente el materialismo y el escepticismo, a los que puede conducir aquel. Enseguida hace una crítica a las tesis empiristas de Locke y en sus últimas obras, de manera ya totalmente abierta, guía su pensamiento hacia la religión. En una de sus primeras obras, el Tratado sobre los principios del conocimiento, al final lo dice. Porque, después de todo, lo que merece el primer lugar en nuestros estudios es la consideración de Dios y de nuestro deber, y esto es lo que yo trataba de proponer en mi obra, por lo cual la estimaré a la vez inútil e ineficaz, si con lo que he dicho no he sabido alentar a mis lectores con una piadosa sensación de la presencia de Dios, y, habiendo mostrado la falsedad o vanidad de esas estériles especulaciones que constituyen la principal ocupación de los hombres instruidos, disponerle mejor a reverenciarle y a abrazar las verdades salvadoras del Evangelio, cuyo conocimiento y puesta en práctica constituyen la máxima perfección de la naturaleza humana. Uno de los argumentos con los que se pretende justificar que Berkeley es un pensador empirista es que fue nominalista. En su libro
Ensayo de una teoría de la visión, hace un estudio de lo que son, según él, las sensaciones visuales, así como las táctiles. Pero cree que ambas son solamente signos del lenguaje de la naturaleza, dirigido por Dios para que el hombre pueda obtener lo necesario para la vida. Prescinde totalmente de una referencia al mundo exterior. Todavía no explicita su tesis de lo que será su inmaterialismo, aunque parece que ya la tiene en mente. Dice en este ensayo: pienso que podemos deducir que los objetos propios de la visión forman un lenguaje universal del autor de la naturaleza, por el que se nos instruye acerca de cómo ordenar nuestras acciones para alcanzar aquellas cosas que son necesarias para la preservación y bienestar de nuestros cuerpos, así como acerca de cómo evitar cualquier cosa que pueda ser destructiva o dañina para ellos. Y el modo en que significan y señalan en nosotros los objetos que están a distancia es el mismo que el de los lenguajes y signos convencionales entre los hombres, que no sugieren las cosas significadas por ningún género de semejanza o identidad de la naturaleza, sino únicamente por una conexión habitual que la experiencia nos ha hecho observar entre ellos. Todos estos textos de Berkeley ponen de manifiesto que esto no es verdadero nominalismo, porque afirmar que hay un nominalismo aquí porque habla de signos del lenguaje, aunque sea el lenguaje de la naturaleza, para luego decir que son signos dirigidos por Dios o un lenguaje universal del autor de la naturaleza, es tergiversar bastante lo que es el nominalismo, que se refiere siempre al lenguaje humano y no utiliza jamás en su explicación de lo que es el lenguaje humano a Dios. En su tratado sobre los principios del conocimiento humano, criticó la teoría de las ideas abstractas y de las ideas generales de Locke, ya que consideraba que los errores que se cometen en filosofía se deben a creer que los hombres podemos formar ideas abstractas. Los hombres, según Berkeley, no poseemos la capacidad de abstraer. Cree que todas las ideas son particulares. La idea de hombre siempre se refiere a un hombre concreto, y la idea de extensión, que parece abstracta, surge porque el espíritu ha encontrado el elemento común que hay en lo que es extenso. Así también se forma la idea de color, por ejemplo, cree. Pero está convencido de que los hombres no podemos abstraer. Las ideas nunca son abstractas, sino particulares. Cualquier idea de hombre tiene siempre un carácter particular. Aquí sí se comporta Berkeley como un nominalista. Las ideas son siempre particulares. Cuando Locke cree que las ideas abstractas son ideas generales, en realidad, dice Berkeley, lo que son es un grupo de ideas particulares agrupadas. Estas ideas tienen la función de signo que significa algo universal. El significado se lo damos a la palabra que usamos. Así, según Berkeley, el origen de lo que Locke llamó ideas generales o abstractas se debe a un mal uso de las palabras. Además, Berkeley considera que es muy importante siempre, pero sobre todo en filosofía, hacer un análisis del lenguaje. Es muy difícil definir y saber explicar lo que significan exactamente muchos términos filosóficos. Por ejemplo, en metafísica y ética se utilizan muchos términos que en el lenguaje común sí sabemos exactamente qué significan, pero en metafísica y ética no. Piensa que esto se debe
a que el lenguaje es insuficiente. Por ejemplo, el caso de términos como sustancia, ente, ser. Estos términos inducen muchas veces a confusión y dan lugar a errores de comprensión porque no se piensa cuál es su significado en filosofía. Dice en su Tratado sobre los principios del conocimiento humano: términos como sustancia o ente han dado lugar a errores por la falta de reflexión acerca de su significado. Pretendo conservar las palabras y solo deseo que los hombres piensen antes de hablar y establezcan con precisión el significado de las palabras que utilizan. Y más tarde añade: lo primero que intento hacer consiste tan solo en remover la niebla, el velo de las palabras que origina la ignorancia y la confusión, que ha sido la ruina de escolásticos y matemáticos, de abogados y de profetas de todo tiempo. Basándose en esto, criticó de nuevo a Locke, cuando éste habla de sustancia como sustrato material. Considera que el uso de estos términos, aunque sí se entiende lo que quiere decir, no significa absolutamente nada. Podríamos referirnos a cosas concretas que percibimos y usar en este sentido el término sustancia, pero usar el término sustancia para decir sustancia material es no decir nada, es decir un sinsentido, porque no significa absolutamente nada. Dice en su Tratado sobre los principios del conocimiento humano: no rechazo las sustancias, ni debo ser acusado de expulsar la sustancia del mundo de la razón. Solo rechazo el sentido filosófico, que en realidad es un sinsentido, del término sustancia. Aplicando su teoría de que hay que reflexionar para utilizar bien los términos que usamos en filosofía y tener claro su significado, Berkeley se propone demostrar que no existe la materia, con lo que ataca también directamente a Locke. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.